Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales, Llave de David. Una mañana más juntos compartiendo la palabra de nuestro Padre Eterno, a quien en oración rogamos que la presencia de su amado Hijo nos unja con su Espíritu y nos dé entendimiento y comprensión. Para el tema de hoy, titulado Todos reposad un poco. El texto bíblico lo encontramos en Marcos capítulo 6, verso 31, que dice: Y él les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto, y reposad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. De un modo especial, los 12 necesitaban descanso e instrucción, e incluso el Hijo del Altísimo sentía la necesidad de una tregua, lejos de las multitudes que lo seguían por doquiera él iba, apremiándolo desde temprano por la mañana hasta tarde por la noche. Cualquiera sea la ocupación de una persona, un cambio ocasional no solo proporciona reposo, sino que imparte nuevo vigor. Ellos habían estado dedicando toda su alma al trabajo en pro de la gente, y esto agotaba su fuerza física y mental. Era deber suyo descansar. Las palabras de compasión del Mesías, de reposad un poco, es de seguro para todos sus hijos que abnegadamente y sin escatimar esfuerzos trabajan en la viña del Eterno. Nuestro amado Maestro sabe el propósito de nuestro corazón cuando entregamos nuestras almas a servirle. El Mesías con amor nos dice: Venid vosotros aparte y reposad un poco. Es nuestro comprender que no es prudente estar siempre bajo la tensión del trabajo y la excitación, aun cuando se ministre a las necesidades espirituales de los hombres, porque de esta manera se descuida la piedad personal y las facultades de la mente, del alma y del cuerpo, quedando totalmente debilitadas. Se pide abnegación de los siervos del Mesías, y ellos deben hacer sacrificios. Pero el Padre quiere que todos estudien las leyes de la salud y empleen la razón cuando trabajen para Él, a fin de conservar la vida que Él dio. El Hijo del Altísimo, aun cuando podía hacer milagros y había dotado a sus discípulos con el poder de hacerlos también, indicó a sus cansados siervos que se retirasen al campo y descansasen. Cuando dijo que la mies era mucha y los obreros pocos, no impuso a sus discípulos la necesidad de trabajar sin cesar, sino que dijo: Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aunque queda poco tiempo y hay una gran obra que hacer, al Eterno no le agrada que prolonguemos nuestras jornadas de trabajo, de manera que no dispongamos de periodos de descanso para el estudio de la Biblia y para la comunión con el Altísimo. Todo esto es esencial para fortalecer el alma, para colocarnos en una posición que nos permita recibir sabiduría de lo alto, para emplear nuestros talentos al servicio del Divino Maestro, de modo que rindan el mayor beneficio. Cuando el Hijo del Altísimo dijo que la cosecha era grande, pero los obreros pocos, no instó a sus discípulos a que trabajaran sin cesar. Les dice a sus discípulos que su vigor ha sido puesto a dura prueba y que no se encontrarán preparados para la futura labor a menos que descansen un poco. En el nombre de Yahshua, economizad vuestras fuerzas, de modo que después de refrigerar con el descanso, podáis trabajar más y mejor. Cuando los discípulos contaron al Mesías lo que les había ocurrido, el Maestro comprendió su necesidad. Su trabajo los había exaltado y animado muchísimo, pero también los había agotado. La palabra desierto no significaba una región desolada y solitaria, sino un lugar de retiro y quietud, agradable a la vista y vigorizador para el cuerpo. Buscaron un lugar semejante cerca de cierto punto favorito, situado a orillas del mar de Galilea.
La vida del creyente no es solamente actividad incesante o meditación continua. El Mesías sabía que un periodo de descanso y recreación, lejos de la multitud y del radio de sus labores, los vigorizaría. El Mesías trató de apartarlos de las tumultuosas ciudades, llevándolos a un tranquilo rincón donde podrían pasar un periodo de valiosa camaradería con él y los unos con los otros. Los discípulos del Mesías tenían que aprender a trabajar y a descansar. Hoy en día es necesario que los obreros escogidos de Yahweh escuchen el mandato del Mesías, que les ordena apartarse y reposar un poco. Ojito, ojito, no se trata de un tiempo ocioso. Es que el Mesías sabe que periódicamente hay que desocuparse de la faena misionera, aún de las almas, para ocuparse de algo superior. Escuchar el silbido apacible de su espíritu y su dulce y reconfortante voz. Cada día trae sus responsabilidades y deberes, pero la obra de mañana no debe abarcarse en las horas de hoy. Yahweh es misericordioso, lleno de compasión, razonable en lo que pide. No exige de nosotros que sigamos un curso de acción que resulte en pérdida de la salud física o debilitamiento de las facultades mentales. Él no quiere que trabajemos bajo presión y tensión hasta que a ello siga el agotamiento, con postración de los nervios. No fue a los que siempre escatimaban sus fuerzas, sino a aquellos que estaban agobiados por su servicio, a quienes el Mesías dirigió sus misericordiosas palabras. Y hoy día es a los que se olvidan de sí mismos, a aquellos que trabajan hasta el mismo límite de su capacidad, que sienten angustia por no poder hacer más, y que, en su celo, van más allá de sus fuerzas, a quienes el Salvador dice: venid vosotros aparte, y reposad un poco. ¿Quién es sabio para que entienda esto, y prudente para que lo sepa? Reposemos en nuestro Redentor y Salvador. Él nos hará descansar porque ligera es su carga. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.